Hoy sería el Día Internacional del Taekwondo, disciplina que realmente no entiendo, pero en 1994 el Comité Olímpico Internacional decidió en su sesión de Francia, en París obviamente, adoptar el taekwondo como deporte oficial de los Juegos Olímpicos, lo que se empezó a dar en Sydney en el año 2000. También es el Día de la Secretaria por la creación, no sé si es acá, de la Asociación Nacional de Secretarias de los Estados Unidos en el año 1942. ¿Es acá el Día de la Secretaria? Antes Sí, me parece que se conmemoraba con más fuerza. sí, es también aquí, sí. Bueno, muy bien, así que es el Día de la Secretaria. Y también es el Día del Inmigrante. Es difícil de creer, pero en la Argentina por decreto se legislaba y fomentaba la inmigración y hace 205 años, no, 1812, sí, 205 años, el primer triunvirato firmaba un decreto que decía que el gobierno ofrecía su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar domicilio en el territorio. Ey, en el primer triunvirato, mire la visión que tenían estos tipos. El problema para aquellos gobernantes no era cuántas personas venían al país, sino cuántas le faltaban al país para desarrollarse, porque estábamos con pocos habitantes. Después saltamos unos 40 años y la Constitución del 53 confirmaba la famosa frase que creo que todos más o menos o la conocemos de memoria o apenas arranca la evocamos para todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino, y en su artículo 25 decía que el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir las ciencias y las artes. Ha pasado mucha agua bajo el puente, Sarmiento y Alberdi le darían aquel pensamiento que indirectamente descalificaba a los pueblos locales para llevar adelante la tarea. Tanto es así que, bueno, hay una épica discusión aquí en la provincia de Santa Fe, creo que le hemos dicho hasta el hartazgo, pero vale la pena declararlo, que Nicasio Oroño, que además de ser un gran intelectual, fue el jefe para los asuntos inmigratorios nombrado por el gobierno nacional, creo que fue el de Avellaneda, planteó también la posibilidad que en el caso de las comunidades de pueblos aborígenes que ya estaban acostumbrados, tenían sus reducciones con algún avance, se los tratara como inmigrantes también y se les diera la oportunidad o privilegio, como se decía en aquella época, de darles semillas, máquinas e instrucción para la siembra en el territorio santafesino, pero eso no se pudo cumplir porque los unitarios querían otra cosa. Esta foto viene media adelantada. La celebración del día empezó en la época de Perón, la verdad que no lo sabía, en el 46 hablaba de la conveniencia de que se rinda un permanente y público homenaje al inmigrante de todas las épocas. Era vivo Perón, fue el que más advirtió el valor que tenía todo esto, que sumó sus esperanzas a los argentinos, que regó la tierra con su sudor honrado, que ennobleció las artes, mejoró la industria. Bueno, cuando hablamos de inmigrantes, en general nos viene a la mente quién, nuestros abuelos y bisabuelos. Y sí. Porque quién más que menos, los primos, los Bertoni y todos los demás son todos, todos venimos de la sangre de la bella Italia, o algunos de Alemania. Suiza, en nuestra provincia, muy fuerte inmigración, la inmigración judía también. Pero en realidad, siempre hablamos de los europeos que entraron en la segunda mitad del siglo XIX, pero nunca paramos de recibir inmigrantes. Nunca la Argentina dejó de recibir inmigrantes. Además de la permanente afluencia de gente de los países limítrofes, porque a pesar de nuestras quejas sempiternas y de la historia del fracaso argentino, es divino esto del fracaso. ¿Fracaso argentino comparado con quién? Probablemente con Estados Unidos puede ser, pero si lo comparamos con los países que están aquí en esta punta del mundo, no sé si hay tanto fracaso. Lo cierto es que nunca dejamos de recibir inmigrantes, por ejemplo, los países limítrofes que veían mejor el horizonte acá en la Argentina que en su propio país. Además de la permanente afluencia de ellos, de los países limítrofes, hoy hay una inmigración. ¿O esto qué es? Esto es parte de una comunidad china a quienes los estafaron algunos otros chinos. Lo saqué de una denuncia que en un momento pues lo estafaron con que iban a venir acá, iban a tener, después tuvieron un lugar. Pero chinos, coreanos, caboverdianos, muchos de los que están vendiendo chucherías acá en el centro son de Cabo Verde. Los hay más en Buenos Aires, o de la misma Sudáfrica. Seguimos siendo un país de inmigración
Y hay algunas máximas que saben los que conocen de esta historia, del movimiento de personas. Siempre a una inmigración masiva le sucedió una expansión económica, porque los inmigrantes tienen un olfato de saber por dónde está. Los inmigrantes leen poco los diarios. Se guían más por lo que le dicen sus congéneres, los que llegan, por las noticias del mercado laboral que nosotros por ahí no conocemos porque lo tenemos abastecido porque somos nativos. Pero en general esos saben cuando puede haber una expansión en un país. A veces puede ser que se equivoquen, pero este no sería el caso. En los últimos años, en la última década, hubo una fuerte inmigración, sobre todo de asiáticos que venían acá, e incluso también de árabes que se instalaron en la República Argentina. Así que hoy es el Día del Inmigrante. Mal estaría que no lo recordáramos, porque quien más, quien menos, todos llevamos sangre, por lo menos los de nuestra generación, de la bella Europa. A la pausa.